Bienvenido. Has escuchado la frase, Roma no se hizo en un día. Significa que las cosas más importantes y duraderas cuestan esfuerzo y tiempo para conseguirlas. Lo que quieres debes construirlo ladrillo a ladrillo, día tras día. Los ladrillos con los que construyes tu vida personal y financiera, para bien o para mal, son tus hábitos diarios. Por ello, si cultivas hábitos positivos, estos impulsarán tu éxito. De lo contrario, actuarán como obstáculos en tu desarrollo. Albert Einstein decía que, haciendo siempre lo mismo, no esperes conseguir resultados distintos. Por eso te invito a ver este video y tengas la oportunidad de identificar cada uno de los hábitos que están frenando tu desarrollo financiero y los cambies definitivamente de una buena vez, para conseguir los resultados que quieres en tu vida. ¿Estás listo? Empecemos. 1. Vives más allá de tus posibilidades. ¿A cuánta gente los escuchamos decir que no les alcanza el dinero, pero nunca se preguntan cómo lo están gastando por querer llevar la vida que tienen? Seamos realistas y adecuemos nuestra vida a nuestra situación actual, por lo menos temporalmente hasta conseguir mayores ingresos. Muchas personas hacen gastos que no se pueden permitir, compran ropa de marca, tienen servicios innecesarios, un estilo de vida que no pueden pagar, simplemente por aparentar un nivel de vida que no corresponde con sus ingresos. Este hábito afecta seriamente tus finanzas. Evítalo, porque estás derrochando tu dinero y tu futuro. 2. No tienes un presupuesto ni llevas un control de tus gastos. Hay una frase muy conocida en el mundo empresarial que dice, si algo no lo puedes medir, entonces no lo puedes controlar. Esto se refiere que, si no haces seguimiento a algo, podrías tener sorpresas negativas más adelante. Es lo mismo con los gastos. Las personas gastan sin control, llega el fin de mes y al momento de afrontar sus compromisos no tienen el dinero suficiente para pagarlos. Así empiezan a caer en otro problema adicional, pagar con tarjeta de crédito sus gastos y necesidades básicas, incurriendo en gastos financieros innecesarios. Por eso es importante que lleves un control por lo menos semanal o mensual de tus gastos. Así verás a dónde se va tu dinero y de qué gastos puedes prescindir para mejorar tu situación económica. Elabora este presupuesto alineado a tus metas y mantén la disciplina para cumplirlo. 3. No dedicas tiempo a la lectura. ¿Sabías que Warren Buffett dedica 5 horas diarias a la lectura y Bill Gates entre 1 a 2 horas diarias? No es casualidad que, entre los hombres más ricos del mundo, el hábito de la lectura sea muy común. La lectura es importante porque fortalece tu músculo cerebral. Es el ejercicio mental por excelencia. Además, desarrolla tus habilidades cognitivas, expande tu mente con nuevo conocimiento, despiertas la creatividad y mejora tu nivel de comunicación. Si no tienes este hábito en tu rutina diaria, piensa en los beneficios que te estás perdiendo, el conocimiento que estás dejando de adquirir. Sé que es difícil empezar este hábito, por eso inicia con lecturas sencillas y de los temas que más te gusten. Puedes iniciar con una página al día, antes de dormir o al levantarte. Cuando tengas el hábito establecido, empieza con lecturas más complejas y de mayor valor para ti. Te aseguro que notarás un crecimiento en tu manera de pensar. 4. ¿Ves demasiada televisión o redes sociales? ¿Sabías que a la televisión se le dice la caja boba? Es fácil entender el porqué, pues esta puede captar la atención de las personas por mucho tiempo y generalmente sin ofrecer ningún valor en absoluto. Por suerte, cada vez la gente ve menos televisión. Sin embargo, en la actualidad lo mismo se ha trasladado al Internet y las redes sociales. Es la nueva caja boba de nuestros tiempos. Evita este hábito todo lo posible, porque estas actividades te mantienen en un estado de pasividad y comodidad que no te llevan a nada productivo. Definitivamente no pretendo decirte que dejes completamente esto, pero ten un uso muy controlado de ello, solo para consumir contenido de valor o para algún breve momento de distracción. 5. Te rodeas de personas que no te aportan valor. Se suele decir que quien con águilas anda, a volar aprende. Esto significa que tú adquieres las habilidades y características de las personas o el entorno que te rodea, para bien o para mal. Ten mucho cuidado del ambiente y la gente con la que pasas la mayor parte de tu tiempo. Las personas somos sociables por naturaleza, y cuando estamos ante un entorno social, adaptamos nuestro comportamiento y actitudes a ello. Si te rodeas de personas que tienen una vida conformista, negativa, gastadora, poco disciplinada con sus finanzas, ¿cómo crees que terminarás? No es casualidad que Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, tenga la mayor cantidad de millonarios del planeta, y que Elon Musk
haya viajado desde su natal Sudáfrica a ese país en busca de oportunidades y donde finalmente se convirtió en una de las personas más ricas del planeta. Es una verdad innegable que, si el entorno que te rodea es el adecuado, te puede dar ventajas, oportunidades y potenciar tu éxito que en otras circunstancias no los obtendrías. Sin embargo, un entorno negativo te dará desventajas y frenará tu éxito. 6. No mejoras continuamente ni buscas tu crecimiento personal. A la mejora continua los japoneses la llaman Kaizen. Con esta filosofía llevaron a la empresa Toyota a convertirse en uno de los fabricantes más grandes del mundo. La mejora continua consiste en hacer pequeños cambios diariamente que nos pueden producir cambios significativos a largo plazo. No hagas cambios drásticos a tu rutina, porque tu mente lo rechazará. Haz cambios graduales. Lo importante es que cada día te desarrolles un poco más. Si mejoras tan solo el 1% diariamente, serías completamente otra persona en pocos meses. 7. No te educas financieramente. Robert Kiyosaki, en su libro Padre Rico, Padre Pobre, comenta sobre la importancia de desarrollar nuestra inteligencia financiera si queremos alcanzar la libertad financiera o la riqueza. Por eso es importante que siempre busques y desarrolles tus habilidades financieras, porque ello te ayudará a administrar mejor tu dinero. Sabrás cómo conservarlo, en qué y cómo invertirlo, así también conocer los riesgos que eso conlleva. Podrás diferenciar entre un activo y un pasivo, y aprenderás que lo mejor para generar riqueza es acumular activos que te generen valor. Hemos escuchado muchas historias de personas que ganaron la lotería o de famosos que ganaron millones y que al poco tiempo lo perdieron todo. Esto se debe a su falta de educación financiera y desconocer que la principal fuente de riqueza de las personas millonarias no es su dinero, sino su capacidad para generarlo. Si buscas cambiar tu situación financiera, este hábito es uno de los más importantes. Es la principal diferencia entre las personas pobres y ricas. Contrariamente a lo que imaginas, no solo se trata del dinero, sino también de la mentalidad que cultivas. Recuerda, la pobreza de la gente no solo está en sus bolsillos, sino también en su forma de pensar, en su mentalidad. Por eso edúcate constantemente. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle like y suscribirte para que recibas más contenido. Ahora continuemos. 8. No cultivas el hábito del ahorro. Mucha gente recomienda que inviertas en activos, pero no te dicen que para hacer eso, lo primero que debes desarrollar es tu capacidad de ahorro. Ahorro e inversión son dos caras de la misma moneda en las finanzas. Si quieres invertir, el primer hábito que debes desarrollar es el del ahorro, y así acumular el capital para tus inversiones. El ahorro es el primer paso para cambiar tu futuro financiero y conseguir un cambio radical hacia el bienestar económico que deseas en tu vida. No malgastes el dinero, consérvalo. En un video anterior hablé sobre la técnica de ahorro 50-30-20. Es una herramienta muy sencilla, pero a la vez muy efectiva. Después puedes mirar el video para ponerlo en práctica. Esta consiste en asignar el 50% de tus ingresos a tus necesidades básicas, el 30% a tus deseos y gustos y el 20% para tu ahorro. Apenas tengas un ingreso, separa tu ahorro primero y recién el saldo úsalo para tus gastos. 9. No cuidas tu salud física ni tu alimentación. Hay personas que cuidan sus vehículos, llevándolos a mantenimientos rutinarios, les colocan el mejor aceite, los mejores repuestos. Pero al llegar al taller mecánico, mientras esperan por su carro, se compran una Coca-Cola y una hamburguesa, acompañadas por una buena porción de papas fritas. Es decir, cuidan más sus cosas materiales que su propiedad más preciada, su salud. Las cosas materiales, algunas costarán más, otras menos, pero las puedes conseguir nuevamente. Sin embargo, los activos como tu salud o tu tiempo, nunca más los podrás recuperar. Son lo más valioso que tenemos, pero le damos poca importancia. Conserva tu salud, porque de no hacerlo, conllevará a tener enfermedades que puedan significar tu ruina financiera. Ten buenos hábitos, cuida tu alimentación, tus horas de sueño y establécete una rutina de ejercicios. Está comprobado que un mejor estado de salud física conlleva un mejor estado en tu salud mental y mejora tu autoestima. 10. No te planteas metas. Si no sabes a dónde quieres ir, nunca sabrás por dónde ir. Por ello no dejes que te consuma la rutina. Establece con claridad lo que quieres conseguir, la prosperidad que quieres obtener.
Particularmente en el aspecto financiero, debes establecer con exactitud lo que deseas, planteándote metas semanales, mensuales o trimestrales. Por ejemplo, si deseas comprar un auto, determina con exactitud la marca, el modelo, el precio, hasta el color del que deseas. Teniendo esto claro, podrás establecerte metas realistas en tiempo y el monto que deberías ahorrar para conseguirlo. No dejes tus sueños, solo en sueños, ni dejes que queden a la deriva. Las personas que consiguieron el éxito empezaron con una meta y no descansaron hasta conseguirlo. 11. Tienes una actitud negativa y pesimista. ¿Sabías de la existencia de las neuronas espejo? Estas son neuronas que se activan cuando hacemos o vemos a alguien hacer algo, y según la ciencia, pueden influir en nuestras acciones y emociones. Por ello, evita los pensamientos negativos o pesimistas, y no te rodees de personas con esa mentalidad o conformistas, porque van a influir en ti. Desarrolla una actitud positiva hacia el dinero y tu crecimiento personal. Eso mejorará tu estado de ánimo para seguir desarrollándote. Enfócate en el lado positivo de las situaciones. Busca oportunidades en los problemas. Esto último es muy característico de las personas emprendedoras y de éxito. Recuerda esta fórmula, aunque empírica, muy acertada. Tu valor personal es igual a la suma de tu conocimiento más tu habilidad, y todo ello multiplicado por tu actitud. Significa que el conocimiento y tu habilidad suman a tu valor personal, pero tu actitud la multiplica. El conocimiento y la habilidad no son suficientes para tener éxito. Las personas que mayor éxito financiero alcanzaron desarrollaron una actitud mental positiva hacia la riqueza y su desarrollo personal. 12. No tienes disciplina y procrastinas constantemente. Este es un error muy común en todos. Nos planteamos objetivos de alguna meta de ahorro o prometemos no incurrir en gastos innecesarios. Sin embargo, al poco tiempo volvemos a caer en los mismos hábitos o posponemos las acciones que debemos hacer para mejorar nuestra situación actual. Si no desarrollas tu disciplina, no solo no tendrás éxito con tus finanzas, sino en tu vida personal en general. Es importante que evites caer en la satisfacción inmediata, porque eso afectará el logro de tus metas y objetivos. Los logros a corto plazo son más fáciles, pero menos duraderos. Los objetivos realmente importantes requieren esfuerzo y disciplina. Este es un mal hábito difícil de vencer, pero haz el esfuerzo y establécete objetivos claros, divídelos en tareas más pequeñas para que sean más sencillas, luego establece un plazo y priorízalas, eliminando todas las distracciones. Muchas veces el éxito financiero de las personas se debe a la disciplina y constancia con la que afrontaron día tras día el camino hasta lograr alcanzar sus metas. Su éxito es la acumulación de pequeñas victorias con sus hábitos en su vida diaria. 13. Tienes temor al riesgo y evitas actuar. Según el diccionario, lo opuesto al éxito es el fracaso. Sin embargo, las personas más exitosas del mundo son las que más fracasos tuvieron a lo largo de sus vidas. Para mí, lo opuesto al éxito no es el fracaso, sino la inacción, el no actuar por temor al riesgo o al qué dirán. Financieramente, el riesgo se define como la probabilidad de perder o de ganar. De allí la frase, quien no arriesga no gana. Es decir, si quieres tener mayores éxitos, tendrás que arriesgarte más. A más fracasos, mayor será la probabilidad de alcanzar el éxito que esperas, y si aprendes de ello y continúas, llegará el momento en el que inevitablemente lo conseguirás. Con la inacción por el miedo al fracaso, siempre tendrás la certeza y la seguridad que nunca alcanzarás el éxito financiero. No dejes que el miedo te paralice. Desafortunadamente, tenemos grabado en nuestra mente que el fracaso es un obstáculo para nuestro éxito. Sin embargo, debemos entender que el fracaso es parte del proceso del camino al éxito. 14. No buscas diversificar y obtener nuevos ingresos. A algunas personas, cuando les preguntas sobre el dinero, dicen que no es importante y que lo más importante es la familia. Estoy de acuerdo que la familia es lo más importante. Sin embargo, estas personas dedican de 8 a 10 horas diarias, trabajando y canjeando su valioso tiempo por dinero. Pasan la mayor parte de sus vidas dedicadas a ello, quedándoles apenas tiempo para dedicar a sus familias. No te acostumbres a vender tu tiempo por dinero. Busca paralelamente a tu trabajo actual otras alternativas adicionales que puedan generarte ingresos pasivos. Es muy riesgoso depender de una sola fuente de ingreso. Podrías perder el trabajo y no poder atender adecuadamente tus necesidades básicas. El dinero es importante, por ello no te conformes con lo que tienes.
Existen muchas alternativas para generar ingresos adicionales. Quizá tienes algún conocimiento o habilidad que puedes vender a través de cursos, asesorías o dedicarte al comercio electrónico. Incluso crear contenido en las redes sociales. Actualmente existen muchas oportunidades que podrías aprovechar. 15. No valoras tu mayor activo, tu tiempo. Es importante que valoremos nuestro tiempo, porque es nuestro activo más preciado. Es un activo que cada día que pasa va disminuyendo, y si no lo usamos sabiamente, lo estaremos desperdiciando para siempre. Aprende a decir no, y te darás cuenta cómo empezarás a recuperar tu tiempo. Decir no a las personas que no te aportan valor, a las actividades que no aportan a tu vida, y a todo aquello que te distrae y aleja de tus metas. Invierte tu tiempo en desarrollar tus habilidades personales y financieras, y al mediano plazo, verás los cambios que lograrás en tu vida. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos dejamos absorber por la rutina y pasamos de una actividad a otra, y así sucesivamente, sin preguntarnos sobre su importancia y el impacto que tendrán estas acciones para alcanzar nuestras metas personales y financieras. Ahora que ya conoces estos hábitos que te impiden alcanzar tu máximo potencial personal y financiero, espero analices tu situación particular y tomes acción en aquellos que te falta mejorar. Todos tenemos un camino distinto, un proceso diferente. Sin embargo, el objetivo es uno solo: alcanzar la mejor versión de nosotros mismos para nuestro propio beneficio y el de los demás. No dejes que el miedo te paralice, actúa, que hoy puedes comenzar una vida diferente para ti. Si lo haces, a partir de ahora un mejor futuro financiero te espera. Coméntanos tus ideas respecto al tema, también te dejo algunos videos recomendados. Gracias por tu tiempo invertido. Hasta la próxima.